tardes, buenas noches a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a un jueves juntos, espero que anden todos bien. Bueno, como dijo recién Mabel, hoy vamos a estar hablando con la licenciada en biología Jessica Patiño, nos va a estar contando, bueno, cómo aplica el accesorio en su trabajo y algunas cosas muy interesantes que tiene para contarnos. Jessy, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Yanni, Pablo, a todos los que están acá conectados, Mabel, por ahí veo algunas caritas. Y muchas gracias por tu tiempo. Gracias por invitarme también y estar en este espacio. Hoy va a ser estamos acostumbrados a, si se quiere, hablar un poquito más de experiencia en pacientes, es decir, terapeutas y colegas médicos que nos cuentan sus experiencias y sus testimonios con pacientes, pero creo que hoy, al menos para mí, hoy es una velada muy interesante porque creo que tenemos el permiso, si se quiere, de ponernos un poquito más técnicos. Y te agradezco mucho que nos compartas porque tenemos mucha información respecto a distintas experiencias que has realizado vos con el accesorio, así que te agradezco que nos compartas todo eso. Estamos muy ansiosos, teníamos muchas ganas de entrevistarte hace un montón. Exacto. Se vinieron las fiestas, las vacaciones en el medio, así que por suerte te tenemos con nosotros. Sí. Se nos dio. Así que, bueno, muy contentos de recibirte, Jessy. Bueno, Jessy, para que nos cuentes, ¿en qué trabajas? Bueno, trabajo procesando y criopreservando células madre de cordón umbilical en un banco de células madre. Hay bancos de células madre públicos y privados. Les cuento un poquito como para que sepan de qué se trata y también la importancia después de lo que vamos a hablar de por qué las células madres son tan importantes. Así que acá en Argentina hay bancos públicos, privados. Yo trabajo en uno privado. Y también en España y en Colombia y en muchas otras partes, México también, Chile, hay bancos de células madre. Y bueno, entonces procesamos y criopreservamos células madre de cordón umbilical que vienen de la sangre y del tejido que sería del mismo cordón. Bien, qué bueno. Bueno, y contanos, ¿cómo es que aplicás vos el accesorio? O sea, ¿cómo conociste el accesorio y cómo se te ocurrió aplicar el accesorio a las células madres con las que trabajas? Bueno, el accesorio lo conocí por Mabel en el año 2020, que ya han pasado algunos añitos, así que mi experiencia viene desde ahí, probando por mi misma inquietud de saber si sí funcionaba o no el accesorio, si era una tarjeta más como los que hay también, porque habían accesorios chinos, tarjetas que se podían colocar. En ese momento estaba utilizando cristales y también probando con la teoría del color, porque todo es vibración, todo es energía, todo es frecuencia, y entonces cómo nosotros podemos llegar a poder modificar todo lo que está pasando dentro de la célula, porque las células pues están en nuestro cuerpo. Así que estaba probando con diferentes cristales, con técnicas, colocando también. Yo creo que también han escuchado lo de la coherencia cardíaca del Instituto HERMAT, y si no lo han escuchado, yo creo que eso es uno de los parámetros básicos que tiene el ser humano, que es utilizar su intención, que es la intención del corazón, para poder expandir todo ese campo electromagnético. Y con eso se relacionaba también Masaru Emoto. Masaru Emoto viene con toda la intención de colocar agua, de hacer experimentos también con arroz, de colocar palabras amorosas, intenciones amorosas y ver la geometría que estaba pasando en el agua después de la cristalización o congelación. Entonces desde ahí parte también como mi interés en saber si era verdad todo esto que estaba pasando a nivel espiritual, porque también fue un despertar desde el 2012 y también a nivel energético, y bueno, si todo eso se podía comprobar de alguna manera en las células. Y dije, bueno, entonces vamos a colocar el accesorio a ver si funciona, y les cuento un poco lo que uno hace, digamos, teniendo la célula madre. Nosotros en nuestro cuerpo
tenemos células madre que son en la médula, que es el interior de los huesos, y se hacen trasplantes de médula ósea a partir de esas células madre que están en el interior de los huesos. Si una persona en este momento requiere un trasplante, se colocan ciertas, voy a decir algo así simple, un químico, un medicamento para que las células madre puedan salir a la sangre periférica, y de ahí entonces se toma esta sangre y se hace el trasplante también a la otra persona, obviamente con ciertos parámetros que tenga compatibilidad y bueno, todos los análisis que tiene que hacer para que funcione un trasplante de médula ósea. La otra forma es que en el momento del parto, en el nacimiento, uno pueda tomar sangre de ese cordón umbilical y también el tejido, o sea, el propio cordón, porque en el cordón están las células que forman todos los tejidos de nuestro cuerpo. Entonces, cuando nosotros estamos en el desarrollo y estamos haciendo toda esa etapa de gestación, de feto, ya después de bebé, todo, nosotros estamos formando todos nuestros huesos, músculo, todo lo que nosotros necesitamos a partir de estas células madre mesenquimales. Entonces, aquí traigo el primer concepto importante de las células madre, que en este momento cada uno de nosotros tenemos y que es tan importante que es desde ahí donde sale la posibilidad. Y quiero empezar a traer como esos términos para que puedan llegar a ser conscientes de lo que la célula madre en cada uno del cuerpo de nosotros puede llegar eh, a ser el potencial de lo que nosotros estamos haciendo con el accesorio. ¿Por qué? Porque la célula madre me va a permitir a mí poder especializarse en otro tipo de célula. Entonces, si cada uno va hacia esa célula madre y va a potenciarla, vamos a poder obtener otros resultados, ¿sí? Digamos, generación o reproducción de glóbulos rojos a partir de una célula madre hematopoyética. Entonces, es de ahí la importancia de una célula madre. Y por el otro lado están las células madre de la sangre, que entonces la sangre que viene del cordón umbilical, uno la puede recolectar y la concentra, es decir, queda como una porción mucho más pequeña y como más concentrada de estas células madre, y en un futuro o en su momento se pueden multiplicar y ahí hacer un trasplante para la misma persona, o si está compatible con algún familiar o con alguna otra persona que sea compatible. Entonces, ahí en ese momento, las células del tejido se expanden, o sea, uno en el laboratorio por cultivo in vitro las coloca en una plaquita de Petri o en una superficie, y estas células, de pasar de, qué sé yo, de 200.000 células, puedo llegar a obtener 10 millones de células. Entonces, de estas células que se están multiplicando, van teniendo una vitalidad, van reproduciéndose, todo lo que nos enseñan en el colegio de la mitosis, de poder salir de una célula a 2 células y así sucesivamente. Entonces, ahí uno obtiene una cantidad. ¿Para qué me sirven estas células madre? Para poder regenerar, por ejemplo, cartílago, para poder regenerar si se necesita, por ejemplo, alguna herida en piel. Entonces, de una célula madre mesenquimal, voy a poder obtener otros tipos de tejidos. Entonces yo lo voy a poder direccionar para que se me regenere algo que el cuerpo necesita. Entonces lo que hace la ciencia actualmente es poder colocar unas sustancias para que eso tome un camino o se direccione hacia lo que yo quiero. Entonces, ahí en ese momento, en el cultivo in vitro, es donde colocamos el accesorio, es en donde yo he visto que la célula como que empieza a multiplicarse mucho más y empieza a tener una mayor vitalidad. ¿Y en dónde he podido ver esto? No solamente en todas las células, sino en las células que no estaban creciendo. Entonces, ¿qué es lo que hace la energía cuántica? ¿Qué es lo que hace un campo electromagnético si estamos hablando
de otros aparatos, pero en este caso, por ejemplo, de este accesorio, lo que hace es como darle como una chispa a la célula para que se revitalice, ¿sí? Hablando de forma simple, como darle como un electroshock de bajo nivel para que la célula reavive y pueda empezar a multiplicarse mucho más. Entonces, por ejemplo, ahora viéndolo en personas, haciendo también terapias con personas, las personas empiezan a sentirse con mucha más energía, que era lo mismo que yo estaba viendo en el laboratorio con la célula. ¿Qué pasa cuando uno tiene como mucha energía? Está como más activo, se mueve, puede desplazarse mucho mejor, y si no estoy en desplazamiento, hasta mi actitud empieza a tener como otra, como otro semblante, como otra energía. Entonces eso mismo se puede ver en el laboratorio en la célula con diferentes parámetros, como por ejemplo si se divide mucho más, hasta si la célula tiene una morfología diferente o no. Entonces es ahí donde se ven los cambios, y también comparando con otros laboratorios en donde uno dice, bueno, el crecimiento celular pues viene del cordón, se supone que todo tiene que crecer, y no todo, en otras partes no todo crece. Entonces ahí era mi pregunta ¿por qué en los otros laboratorios no están creciendo las células y por qué en lo que yo estoy haciendo sí están creciendo la mayor cantidad de tejidos, de cordones? Entonces ahí también viene la explicación de este accesorio, desde poderle colocar como un ambiente apropiado para que la célula empiece a hacer sus propios procesos metabólicos. De hecho, después de que tenía como un montón de plaquitas, vi que la producción digamos, de residuos de metabolismo de estas células estaban generando como unas sales, que yo creo que Jan y Pablo, yo creo que han estado escuchando del oxalato, oxalato de calcio, yo creo que lo saben, que son cristales que se forman en el cuerpo, y son esas formas geométricas que se dan también de unas moléculas, y esas moléculas están representando, manifestándose geométricamente, pues en esos cristales, que sería lo mismo en nosotros. Nosotros somos este cuerpo, digamos, esta geometría formada a partir de esas moléculas. Y al tener, por ejemplo, este accesorio que tiene minerales con cierta geometría, con cierta composición química, lo que hace es como si fuera como un espejo que sintoniza con lo mismo que nosotros tenemos, y lo que hace es amplificar. Entonces, al amplificar toda nuestra energía, que voy a poner como entre comillas, esa energía son nuestros minerales, que yo creo que también ahí si quieren comentar algo, o yo les haría una pregunta. ¿Qué pasa cuando los minerales en nuestro cuerpo están en los niveles adecuados? Por ejemplo, los de calcio o los iones, digamos sales. ¿Qué pasa en nuestro cuerpo? Nos ponemos muy fisiológico, pero está buena la pregunta que haces porque justamente vamos a hablar un poco de lo que sería el equilibrio y de lo difícil que es obtener a nivel corporal, a nivel fisiológico, ese equilibrio. Lo normal y lo ideal sería que los niveles de los distintos minerales que funcionan en nuestro cuerpo, en los distintos sistemas y en los distintos órganos, estén equilibrados, y normalmente es muy difícil conseguir de una manera metabólica normal que todos esos sistemas estén balanceados. Por eso hay muchos cuadros, muchas situaciones y muchos contextos en los cuales se generan determinados desbalances entre los ingresos y egresos, la producción y la excreción de esos determinados minerales, y eso puede llegar a ocasionar un abanico muy diverso de patologías y de situaciones en nuestro cuerpo. Por eso me parece súper interesante que estén mencionando esta posibilidad, entre comillas, natural, biológica y sencilla de lograr esa homeostasis y ese balance a nivel de todo lo que sería la parte electromagnética, los minerales y los distintos sistemas de ingresos y egresos de nuestro cuerpo. Y eso que estás diciendo, que es poder llegar a ese balance, como nosotros no lo estamos pudiendo hacer, digamos, cada personita tiene un balance, porque no todos propio somos de cada uno. iguales.
Entonces, Exacto. ese balance, como no lo estamos pudiendo hacer normalmente, muchas veces porque tenemos mucho estrés oxidativo, que parte realmente de un estrés de la vida cotidiana, de situaciones familiares, de relaciones, de trabajo, se genera un estrés en nuestro cuerpo y se crea el desbalance. Entonces, ¿para qué me serviría, por ejemplo, este accesorio? Ya que estoy llevando a mi nivel a un nuevo balance todos mis minerales, pues que empiece también desde adentro a tener mi equilibrio, que podemos decir energético, porque los minerales pues son iones y también tienen cargas eléctricas porque son átomos. Entonces, mi equilibrio energético es el mismo equilibrio de minerales y esos minerales me van a llevar a todo un equilibrio más amplio, digamos, de todo mi cuerpo. Y si yo estoy bien físicamente, también voy a estar bien mentalmente y emocionalmente. Porque si tengo mi cuerpo bien, pues me voy a sentir bien y voy a poder realizar las actividades que quiera realizar. Totalmente. Entonces, por eso es tan importante el equilibrio también interno y esto que se ve a nivel físico. Por eso es que también muchas personas con el accesorio se empiezan a sentir como hasta emocionalmente como mucho más estables, como que ya dejan de reaccionar. Y hasta me han dicho, no, bueno, yo antes me preguntaba, perdón, reaccionaba ante esto y ahora me estoy preguntando, ¿y por qué ella no reacciona ante esto? La verdad que no me molestó, la verdad que no me sentí que me estaban haciendo daño, sino que simplemente pensé de otra manera y o no contesté o me fui. Y eso es lo que pasa. Cuando nosotros tenemos nuestro equilibrio interno en minerales, la célula funciona mejor y todos los componentes o cosas que hay funcionando de una célula a otra y de otra a otra, entonces empieza a permitirnos, por ejemplo, una mayor coherencia mental, una estabilidad emocional. Y ahora si nosotros hablamos de no solamente de los minerales, sino qué es lo que hay en nuestras células, el ADN. Y si yo les pregunto, eh, ¿qué me pueden decir del ADN? O no, esto más fácil. ¿Dónde encontramos el ADN en las células? En el núcleo. En el núcleo de las células, ¿cierto? Exacto. Bien. Bueno, esta es la respuesta típica que todo el mundo Exacto. tiene. Sí. Pero es que también tenemos que tener en cuenta que hay otro tipo de ADN, que es el ADN mitocondrial. Exacto. El ADN mitocondrial que hace toda la energía de toda la célula. Y entonces ahora sí, El motor de la célula. el motor de la célula. Entonces, si yo estoy hablando de un accesorio cuántico que me permite a mí activar, potenciar energéticamente, ¿cómo no voy a hablar del ADN mitocondrial, que es el que me está generando todo el ATP en términos químicos y toda la bioquímica y todo ese combustible que está haciendo que mis células funcionen? Exacto. Y si ahora entonces vámonos, como para que se hagan una idea, porque a veces uno no lo tiene como muy claro. Está la célula, está el núcleo y dentro del núcleo está el ADN. Y dentro y por fuera del núcleo, hagan de cuenta que es una bolsa la célula, están las mitocondrias y todos los organelos. Sí. Si esa mitocondria está funcionando constantemente produciendo energía, el ATP, que es la molécula, sale al núcleo, perdón, sale al citoplasma. Y en el citoplasma voy a poder realizar diferentes funciones. Entonces, si yo no tengo la energía necesaria en las células y si yo no tengo las suficientes mitocondrias, por ejemplo, en el cerebro, que es donde mayor gasto energético también tenemos, aparte de una actividad física que es en los músculos, voy a empezar a tener algunos síntomas, como por ejemplo algunas enfermedades mentales que se pueden dar por la ausencia o el mal funcionamiento metabólico con las mitocondrias. Entonces, por ejemplo, viene una proteína que no se produce y entonces ahí ya se puede relacionar con el Alzheimer. O qué pasa también con la diabetes. Si la mitocondria no realiza su función que tiene que hacer, que es la de la glucosa,
pues voy a tener residuos o voy a hacer como una generación de residuos excesiva y ahí viene el estrés oxidativo. Entonces vienen todos los radicales libres y todo eso, ¿a dónde me llevaría si se me acumulan, si se me generan? Quizás a un cáncer. Y entonces ahí viene, por ejemplo, la relación de todos los que estamos hablando, los médicos también que pueden llegar a hablar de una alimentación sana y balanceada y de ciertos alimentos para esas enfermedades, ¿sí? O también, por ejemplo, podemos hablar de que el ejercicio físico es fundamental para muchas enfermedades, pero no para curarlas, sino para que nuestro cuerpo empiece a funcionar de la forma que tiene que funcionar. Entonces, todo eso se puede llegar a ver y todo esto les explique es para que puedan tener como una idea de la importancia que puede tener las células, y no solamente las células, sino esas células madre que me van a generar todo el resto de células que están en nuestro cuerpo. Y desde ahí es donde he podido ver cómo cambia el ambiente de esas células madre y cómo empiezan a generarse con mayor vitalidad, con mayor actividad, reproducción celular. Se activa el ciclo. Entonces, ¿cómo no pensar que también se activa en el cuerpo humano si yo lo estoy combinando? Ahora muchos terapeutas, o por ejemplo también lo que hago de terapia complementaria, con poder llevar a la persona de, ok, ¿cuál es el síntoma? Tengo la rodilla inflamada. Bueno, entonces vamos a colocar la tarjeta o el accesorio en la rodilla. Desinflama la rodilla y lo que uno podría llegar a preguntar si no se hace como un chequeo médico. ¿Por qué está la rodilla inflamada? ¿Qué le sucedió 10 días antes? ¿Cuál puede llegar a ser un conflicto emocional que generó esta inflamación en la rodilla? ¿Qué le pudo haber, si fue un golpe específicamente o no? Y durante el tiempo empieza quizás a desinflamar la rodilla y ya se da cuenta la persona. Esto que les cuento me pasó. Después de ciertos días, la persona empezó a desinflamar la rodilla y ella dijo, bueno, voy a ir a la kinesióloga. Fue a la kinesióloga porque había un médico que le decía que tenía que operarse la rodilla, pero ya la rodilla se le había desinflamado, entonces no se operó la rodilla. Y después dijo, bueno, voy a ir a la kinesióloga a ver qué es lo que me pasa, porque ella practicaba fútbol, entonces quería volver, quería estar como en actividad física, todo. Vuelve a la kinesióloga y ella había tenido una cirugía por miomas hace 2 años. Entonces la kinesióloga le dice que también que toda la fascia la tenía pegada. La fascia es un tejido, es como una telita que recubre todo nuestro cuerpo, entonces está debajo de la piel y eso hace también que se mantenga todo en el orden que tiene que ser. Entonces la fascia estaba jalando, estirando los tejidos de la pierna, de la rodilla, y eso hacía que no pudiera doblar la rodilla. Cuando se desinflamó la rodilla, entonces pudo ver el origen de dónde venía. Entonces muchas veces nosotros tenemos un dolor de hombro y no es específicamente el hombro, sino que es algo irradiado porque viene de tiempo atrás. Imagínense, 2 años atrás, mientras la recuperación, fue tanto el tiempo que ya le estaba jalando, haciendo, digamos, un efecto secundario. Luego de que colocó el accesorio, entonces ahí lo que pasó después fue que la kinesióloga le dijo, bueno, pero esto lleva mucho tiempo, mientras que empezamos otra vez a que vuelva todo a su lugar. Y ya a la semana la kinesióloga le dijo, no sé qué estás haciendo, pero esto evidentemente hay algo, y ahí ella le muestra el accesorio y le dice, bueno, síguelo utilizando, porque definitivamente hay algo que está pasando, y ella pues obviamente no se entendía, pero como no le está haciendo mal, entonces dice, bueno, lo estoy utilizando. Y bueno, y desde ahí ya no tiene la inflamación de la rodilla, y como hizo la terapia, o sea, en este caso voy a ponerlo como medicina tradicional, que es la kinesiología, entonces hizo sus ejercicios, hizo ese complemento. Entonces
Yo creo que un buen uso que le podemos dar al accesorio es que lo podamos complementar. Y si no soy terapeuta, que yo, digamos, el usuario que lo está teniendo o las personitas que lo puedan acá tener, es que puedan dejarse sentir o llevar por lo que realmente les está hablando su cuerpo. Porque también me pasó con otra actividad que hice, eh, me dejaba, o sea, preguntaba como en el cuerpo, hacía, porque nosotros también podemos tener como esta medicina ancestral de nuestras manos, de poder sentir también con nuestro corazón, de podernos dejar llevar por esta intuición de sentir el cuerpo y donde sintamos que deba ir el accesorio, colocarlo, porque muy seguramente de ahí es un foco que está acumulada. Lo que pasa, como para que me puedan entender, es que se nos acumula la energía, se nos apelmaza. Entonces lo que hace el accesorio u otras herramientas es disipar. Entonces disipa la energía y eso hace que empiece a fluir. Porque si algo está duro, hagan de cuenta, esto duro no fluye, no le pasa nada. Sí, Pero si esto está Tienen nodos. como una gelatina, entonces va a empezar a fluir y ahí empiezan todos nuestros circuitos energéticos otra vez a recorrerse como una acupuntura, como una medicina china que tenemos todos esos campos morfogenéticos y ahí empieza otra vez a circular toda esa corriente energética. Así que también esa es otra de las formas, aparte de las células, de colocarlo, aparte de la persona en el lugar específico, mantenerlo. Y ahora lo último que les cuento, digamos, también de experiencia, que me pasó con mi hermana. Ahora que fui a Colombia, mi hermana llevaba yo qué sé, como un mes con gripe, congestión, pero era un cuadro que no se recuperaba y todas las personas del trabajo le decían, ¿cuándo te vas a recuperar? Y estaba congestionada, los ojitos así que uno no puede y la voz, porque como se congestiona toda la parte nasofaringe, entonces ella hablaba, o sea, ya era como una costumbre que estuviera así porque no podía. Y le dije, bueno, prueba con el accesorio. Y a los 2 días, las personas del trabajo que la escucharon le dijeron, wow, te recuperaste, o sea, como que ¿qué hizo? Porque... Y ella dijo, no, a mí me prestó esto mi hermana y dijo que se había sentido súper bien. Una de las primeras cosas que yo ya sabía que le iba a pasar es cuando la persona no tiene desde también un desarrollo espiritual, personal, de que no hace de pronto ninguna terapia, de cualquiera, psicólogo, energética, cualquiera, como lo que les explicaba, es como si estuviera como uno muy cerrado, la energía así, y cuando llega el accesorio, lo primero que pasa es el dolor de cabeza. Entonces empieza a doler la cabeza, empieza como si el cuerpo se hiciera así y empieza otra vez a fluir y a moverse. Y bueno, así que le pasó eso, le empezó a doler la cabeza y yo le dije, bueno, esos son los síntomas normales, como que no me preocupo. Y cuando las personas lo sienten, lo que les digo es que sí, que se lo puedan retirar y que vayan de a poco, progresivo. Y también con las personas, con los consultantes que vienen, les digo de a poco, porque no todos tenemos el mismo, ni siquiera la genética. Nuestra genética es diferente, pero no porque tengamos diferentes como los grupos sanguíneos, que uno sea O positivo, A positivo, lo que sea, sino que nuestra genética, nuestro ADN tiene una estructura y esa estructura se modifica dependiendo del ambiente, que sería la metilación. Y por eso también hay muchas personas que a pesar de los años, digamos, tienen 30, 40 años y parecen de más. O hay otras que tienen 30, 40 años y parecen de menos. Por esa misma estructura del ADN, que es lo que ahora nosotros llamamos en epigenética los procesos de metilación, todo lo que tiene que ver con lo del antienvejecimiento, que en realidad sería como un envejecimiento como mucho más armónico, porque envejecer, todos vamos a envejecer, todos estamos utilizando este autito, entonces
ahí estamos avanzando. Pero bueno, ha sido súper interesante. Qué bien. He visto los cambios en todos estos años, como les digo, desde el laboratorio, poder ver cómo se forman figuras geométricas que me están expresando una molécula específica, de poder ver que sí está activando, modulando, disminuyendo contaminación, que eso fue una de las cosas también que yo creo que ya lo han podido ver, disminuir la contaminación, que eso significa que está cambiando el pH del medio, que no que estoy matando algo, sino que como el medio está cambiando, pues ya no están pudiendo tener el mismo alimento, el mismo ambiente, las células, que en este caso serían bacterias, eh, para que puedan sobrevivir. Entonces eso también lo he podido ver, y también en los consultantes o en las personas que lo han adquirido, como todos esos beneficios que a veces uno simplemente sin tenerlo como un amuleto, como esto es el que me va a salvar la vida, sino que simplemente por resonancia, yo le llamo resonancia química, porque lo que hay acá pues es como esa antena que nos amplifica a nosotros. Entonces todo viene desde el interior hacia afuera. Jessy, te hago una pregunta. Con respecto al crecimiento de las células, una vez que vos les pones el accesorio, o sea, comparado sin el accesorio, ¿en cuánto tiempo empezaron a crecer y tener una morfología muchísimo más linda, por así decirlo, entenderlo para todos? ¿Cómo fue esa diferencia que vos viste? Vos antes las ponías a cultivar en la estufa y crecían en unos determinados días, y con el accesorio veías que crecían muchísimo más rápido y mejores, y duraban mucho más, crecían como más fuertes y tenían una longevidad mucho más larga, ¿o cómo fue eso? Sí, que crecían mucho más rápido, aproximadamente a los 7, entre los 7 y los 14 días, se veía que con el accesorio empezaban a crecer mucho más rápido que otras que no lo tenían, ¿sí? Ok. Y lo otro, lo de, por ejemplo, cuando no crecían, o sea, hay veces que está la célula y no se divide, no se activa, es como si estuviera Sí. envejecida, de hecho se ve como medio arrugada y, Ah, y no se activa, no se divide, o sea, no está activo su ciclo celular. Entonces ahí como que volvemos otra vez a comenzar desde el tejido, desde la partecita, que esto también se puede hacer esto es lo que hacen con tejido adiposo en medicina regenerativa. Ya no se utiliza, por ejemplo, el cordón umbilical, sino que se utiliza la grasa abdominal, que es donde nosotros tenemos la mayor cantidad de células madre, mesenquimales. Entonces, desde ahí, después de los 7 días, si uno le coloca el accesorio, va a empezar la vitalidad, va a empezar a dividirse mucho más. ok, bien. Y acá en el chat hicieron una pregunta, no sé si vos pudiste tener alguna experiencia con eso, con respecto a lo que es el accesorio en la sangre y en la cicatrización. Sabemos que el accesorio lo que hace es favorecer la aceleración de la cicatrización, pero si vos tuviste alguna experiencia en alguna de tus investigaciones que estuviste realizando. Sí, específicamente con la división celular de células hematopoyéticas, que serían las de la sangre, no tuve, pero sí con una persona de eso de la cicatrización, que fue muchísimo más rápido, y también en quemadura. Y con las quemaduras también la piel sería una célula especializada. Entonces ya lo que hace la división celular de piel, ya no estoy hablando de unas células madres, sino que si una está activa, empieza a dividirse y quedan dos igualmente, o sea, iguales, y empieza otra vez a dividirse, y por eso es que se regenera mucho más, porque el ambiente empieza a ser propicio para que se den esos procesos metabólicos. Así que sí, iba a decir algo que por lo general me preguntan, y es, bueno, ¿y qué pasa con el cáncer? Porque vieron que el cáncer bueno, entonces me va a producir un tumor. Entonces, si lo que yo estoy diciendo es que se está activando la vitalidad y la reproducción celular, entonces, ¿qué va a pasar en un cáncer? Sí. Entonces,
como para que uno lo pueda tener en cuenta es que son, primero, dos mecanismos totalmente diferentes. En el cáncer, para que se reproduzca así y no muera la célula, es porque hay un gen posiblemente que me está inhibiendo o se está activando o no se está activando, y eso hace que no haya la muerte celular, que sería la apoptosis. Pero en una célula normal, en equilibrio normal, con la vitalidad que es de lo normal, del origen, es que la célula crezca, se divida y que llegue a su metabolismo normal, y de ahí entonces para que haya una renovación, porque nosotros también perdemos células de la piel constantemente. Sí. Si no pasara eso, tendríamos una capa de piel si se estuvieran reproduciendo todo el tiempo. Entonces, no va solamente porque la célula se vaya a dividir y a dividir y a dividir, y entonces yo me la coloco y tengo, por ejemplo, mis células que no están muy bien, y entonces yo también voy a incentivar eso que está mal en mi cuerpo. No, porque yo no estoy activando una célula en específico, sino que estoy activando los minerales, estoy resonando con toda mi información, y eso es lo que está permitiendo que yo vuelva al equilibrio, a que todo vuelva a su origen. Sí, no hay que confundir, como decís vos, el crecimiento y el desarrollo celular normal de un comportamiento celular aberrante, que es lo que suele suceder en los casos de determinadas patologías tumorales, como el cáncer, por ejemplo. Entonces, me parece súper interesante lo que decís, de que muchas veces se confunde y se asocia crecimiento celular directamente con cáncer o con alguna patología tumoral. Sí. Y es digamos, es un error que estamos muy acostumbrados a escucharlo. Lógicamente, tu campo de acción también seguramente lo verás muy seguido, pero me parece súper interesante esta aclaración que haces respecto de que no necesariamente porque hayan células que se desarrollen, que tengan un espacio propicio para crecer y que su funcionamiento y metabolismo esté, si se quiere, exacerbado o potenciado por el accesorio, significa que esto va a devenir en una consecuencia celular, entre comillas, maligna. Me parece súper importante la separación que haces del caso, porque es es un concepto que frecuentemente estamos escuchando nosotros respecto de las dudas que tiene la gente con las patologías tumorales, sobre todo. Que la gente asocia cualquier patología tumoral a crecimiento celular, pero se olvidan del gran componente de que ese crecimiento celular tumoral maligno tiene que ver con modificaciones intrínsecas y patológicas del proceso celular en sí. Sí, eso de lo que estábamos hablando, realmente es una expresión o no expresión, es como prender o apagar los genes. Tenemos los genes, y por eso los estudios de ancestría y todos los otros estudios genéticos dan la probabilidad o la predisposición a, porque si está el gen, si está la secuencia específica, que uno pueda prenderlo o apagarlo. Y también ahora viene lo de la remisión espontánea. ¿Cuántas personas no han tenido una remisión espontánea? Y todas las investigaciones que se han hecho es poder llegar a darle el ambiente necesario a ese gen, que sería la secuencia de ADN, que sería apagar o prender el gen, porque no todos los cánceres o no todas las enfermedades son lo mismo. Entonces, cada uno pero si yo voy también complementando con qué es lo que hizo, o de pronto encontrar como ese origen, esa percepción de lo que a mí me está haciendo mal, es ahí donde podemos volver al origen, volver a organizar nuestro sistema. Totalmente. Sí, sí, sí. Y de acuerdo. Yo creo que también me gustaría decir otra cosa, que hablando de todo esto, de uno poder siempre llegar a la salud, poder siempre tener el mejor bienestar, que todo el mundo lo quiere, obviamente, pero también me gustaría decir que hay un orden superior y que muchas veces, a veces no lo entendemos, y hasta la experiencia de la enfermedad nos traen muchos regalos, porque esa experiencia de la enfermedad nos permite, por alguna razón, digámoslo espiritual, álmica,
de poder conectar con eso, que somos algo más, que es ese potencial, sea biológico o también sea emocional, de relaciones, de procesos de linajes en donde también ocurren sanaciones. Entonces, también hay que tener eso en cuenta, no solamente porque quiero llegar siempre a la salud, sino bueno, ¿qué me trae esto y cómo lo transito, cómo lo vivo? Y siempre conectar con ese disfrute de la vida, con esa alegría, con las ganas de decir, bueno, hago esto y tomo conciencia de que podría ser lo mejor, pase lo que pase. Sí. Exacto. Sí, sí. Y no entender que necesariamente la enfermedad tiene una causa, como decís vos, puntual y específica, sino que quizás esa enfermedad viene a enseñarnos algo que por ahí tenga mucho más que ver con algo contextual o con algo espiritual o con una cuestión más de autopercepción que con una cuestión clínica per se. Sobre todo esto sobre todo esto me parece súper interesante porque nosotros con una formación médica tradicional, entre comillas, estamos acostumbrados al abordaje de la enfermedad desde lo sintomático, desde la solución de un dolor o un problema específico, y muchas veces hay que tener, muchas veces no, hay que tener en cuenta que en la mayoría de las veces, si bien hay una correlación entre lo que el paciente presenta en términos del síntoma, la molestia o lo que sea que nos está viniendo a consultar, el origen suele ser otro. Y me parece súper importante entender que ese origen, por lo general, no tiene absolutamente nada que ver, como decías vos antes, con la patología puntual que está viniendo a consultar. Como decías antes, del dolor de hombro, que por ahí no tiene nada que ver con el hombro en sí o con la musculatura del hombro, sino que quizás viene aparejado de una cuestión estructural, de estrés o de alguna cuestión emocional o de cualquier otro origen. Y por suerte, me reconforta saber que nosotros los colegas médicos estamos cada vez mucho más abiertos a un montón de experiencias nuevas y a entender que, digamos, que nosotros como médicos no tenemos la capacidad de curar, sino que quizás somos un vehículo hacia favorecer o tratar de ayudar a la persona que viene a consultarnos para que facilitemos su proceso de sanación, y que muchas veces ese proceso de sanación tiene que ver con algo netamente puntual de cada persona, introspección o algo que tenga que ver con sus experiencias pasadas y demás. Más que nada, más también comenzar a empatizar con el paciente, porque muchos de nuestros colegas también ¿por qué viniste? Actuamos en lo que viniste y ya está. Y en realidad es sentarse con el paciente, ver realmente qué es lo que le está pasando. Tener en cuenta lo contextual. Exactamente. Que por lo general no es solamente me duele esto, te soluciono esto con tal medicación y se terminó, sino que la causa por ahí está en otro lado. Sí, y yo creo que hoy en día, como decías vos, se está viendo despacito, pero se están viendo cada vez más colegas que empatizan con el paciente y se toman el tiempo de averiguar por qué en realidad llegó al consultorio ese paciente y dónde está esa dolencia, que a lo mejor es ese dolor físico que lo está trayendo totalmente por otra cosa. Por lo general es por otra cosa. Sí. Son manifestaciones de otra cosa. Sí. Jessy, ¿algo más que nos quieras contar? Si querés contarnos algo más, si no, si te parece, damos espacio a algunas preguntas de la gente. Sí, se me vino a la mente que también está bueno utilizar el accesorio para las personas que a veces me ha servido mucho, de hecho, para las personas que a veces no pueden tomar conciencia de lo que les está pasando por ciertas razones, porque de pronto no lo pueden llegar a comprender lo que uno les está diciendo del proceso que está pasando, qué sé yo, sobre por ejemplo, una relación de mamá a hijo, y no lo pueden llegar a comprender qué es lo que está pasando más allá de lo que se está viendo. O, por ejemplo, si te sacan del trabajo, ¿no? Pero no sé, ¿qué aprendizaje voy a sacar de esto? O si el jefe es maltratador, qué sé yo. Y cuando a veces no lo pueden llegar a comprender o son como cerrados. no pueden llegar a procesarlo, porque como digo, no todos son iguales, entonces el accesorio viene como para darle ese empujoncito, y ahí empiezan a tomar su propia conciencia
y es como empiezan a cambiar los hábitos, hasta alimenticios, empiezan a tomarse más tiempo como, bueno, ahora quisiera tener, no sé, una clase de yoga. Entonces el cuerpo realmente ahí es donde se ven, si uno es muy observador y atento, uno se da cuenta que realmente está pasando algo, pero la persona no se da cuenta porque está en su vida, está en sus cosas, en su mundo. Pero sí, también me ha servido para eso y lo he podido ver con ciertas personas y que pasa hacia eso, hacia esa activación, por decirlo así, como una activación de su propio potencial y de su propio bienestar. Sí, está buenísimo. La verdad que sí. Encuentran más coherencia. Sí, totalmente. Sí, esa sería la palabra. Pero el que está alrededor se da cuenta y eso lo ayuda, el que no se está dando cuenta, a incentivarlo, decir, vas bien. Son procesos tan personales que no necesariamente todos llegamos a la misma conclusión con el mismo tiempo. No, totalmente. Quizás yo uso el accesorio por algún motivo en particular, o por curiosidad, o por lo que sea, y quizás yo no lo noto tanto, pero la gente alrededor mío sí lo nota, o quizás sin darme cuenta empiezo a como decís vos, no sé, empezar clases de yoga, a comer más saludablemente. Es como que me parece que hay ciertos procesos que por ahí suceden incluso cuando uno no es del todo consciente que están sucediendo. Muchos tenemos la suerte de poder darnos cuenta, otros quizás no nos damos cuenta de muchos de esos procesos, pero eso no significa que no estén sucediendo. Eso me parece súper importante. Sí.